de la Nación, Alberto Fernández, es que bien lejos de lo que uno creía está que la cuarentena finalmente se abra, termine. No termina la cuarentena, así lo determinó el presidente de la Nación. Lo que sí se hará es ir flexibilizando, pero muy, muy de a poco. Sobre todo, atención, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, los principales centros urbanos, bueno, allí los controles aún serán más duros. Esto lo dijo el propio presidente de la Nación. Bueno, más allá de esto, más allá de la preocupación que tenemos todos con respecto a la salud y el pico que se aproxima para mediados de mayo, esto es lo que dijo también el presidente, más allá de todas estas cuestiones está la cuestión económica, ¿no? Y también están muchos industriales, comercios preocupados y ocupados para ver si finalmente dentro de esas pequeñas flexibilizaciones, así se dice, pueden entrar ellos. Bueno, vamos a preguntarle de esto a Miguel Ponce, él es economista, ex subsecretario de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sabe muchísimo de estos temas, está en línea en este momento. Miguel, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, Leonora. Muchas gracias, Miguel, igualmente. Bueno, a ver, recién lo decía en la apertura del programa, Miguel, pasaremos de una cuarentena horizontal aparentemente a una cuarentena vertical, pero muy, muy selectiva. ¿Cuáles son las industrias que vos creés podrían llegar a empezar a funcionar a partir del lunes? Bueno, vos bien lo decís, podríamos llegar a tener casi un 30% de la actividad habitual en la ciudad en caso de que el domingo se avisara precisamente esto que yo vengo reclamando hace tanto tiempo, que es pasar de esta cuarentena horizontal que todos apoyamos, por supuesto, porque privilegiamos la salud, a cuarentenas verticales que nos permitan que ciertas actividades, con todos los protocolos de salud, puedan plantear una actividad. Y en esto estamos hablando de, obviamente, restaurantes, respetando las distancias y haciendo los llamados previos de reservas, ¿no es cierto? Indumentaria, construcción privada. Pero Miguel, te propongo lo siguiente, ¿no? Porque uno piensa en cada una de estas cuestiones, cada uno de estos rubros que vos recién mencionabas. Vamos a tratar de imaginar cómo sería una vuelta en cada uno de estos rubros que vos recién mencionabas. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, ¿no? De una cafetería. ¿Cómo se puede disponer de la distancia necesaria entre persona y persona? En la mayoría de los lugares de China que ya están funcionando se han establecido protocolos y acá la Federación de Comercio de Buenos Aires también ya los ha elaborado y se los ha hecho llegar al gobierno de la ciudad y al comité de crisis a nivel nacional con distancias entre mesas, entre las distintas mesas y, por supuesto, evitando que la gente entre en tropel, que haya reservas previas de ser posible, si se puede organizar y si uno viera que realmente hay una demanda importante, que se entre de sectores que no impliquen una aglomeración y que se mantenga adentro la distancia del caso. Obviamente con alcohol gel, obviamente con la gente que tiene que estar atendiendo con barbijos, es decir, tomando todas las normativas que el propio protocolo de salud establece. Claro, bueno, y sobre todo también el cuidado de las personas que atienden, ¿no? En ese restaurante. Ahora, a eso me refería. Tratando, Miguel, de imaginar esto, ¿no? Bueno, pensando también en China, bueno, China estuvo más de 70 días, ¿no? De cuarentena para poder lograr esto. Nosotros todavía no alcanzamos el pico y ahí está la dicotomía, ¿no? Ahí está la gran preocupación que tenemos. Y por eso es que hay que ser mucho más rigurosos en esta etapa. Todo está dependiendo de que, lógicamente, logremos que la curva no suba de manera violenta, como podría ocurrir hacia el otro fin de semana cuando veamos los efectos de lo ocurrido el viernes pasado en los bancos. Esperemos que eso sea minimizado, ¿no es cierto?, en términos reales. Va a avanzar mucho todo lo que es el tema delivery y el tema logística. Sin duda va a haber funcionamiento normal de ferreterías, va a haber apertura de talleres de automotores y de venta de repuestos, porque hay muchos autos que están parados que inclusive son de trabajadores de la salud. Entonces necesitamos que, si queremos que la logística se pueda
pueda distribuir y aceptablemente llegar al abastecimiento en los barrios, obviamente los camiones tienen que funcionar, y por lo tanto esto tiene que estar planteado. A ver, ahí Miguel lo veo un poco más posible, digo, porque esto que vos proponés, bueno, el delivery va a crecer seguramente, y bueno, claro, esto me parece más viable. Ahora, en el caso todavía de los restaurantes o cafeterías que hablábamos recién, me parece más difícil en cuanto a que una persona tendría que obtener un permiso para salir de su casa para ir a un restaurante, por ejemplo. Sería muy difícil también esto. Yo estoy visualizando que esto no va a ser uniforme en todos los barrios. Hay comunas en la ciudad de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Palermo, a Belgrano, etcétera, que es donde se produce la detección de la mayor cantidad de casos, que seguramente va a ir siendo un tema más gradual. Pero yo te doy datos, La Paternal u otros lugares, se puede, los que son más barrios, que tienen menos densidad urbana y donde prácticamente no se registran casos, allí hay que posiblemente el tema sea más laxo y haya una posibilidad mayor de poder circular. Yo parto de la base de que va a haber algún tipo de posibilidad de que alguien pueda estar circulando por la ciudad si es que está yendo en su barrio a una cafetería que esté abierta, o a un negocio que esté abierto. Eso que vos planteas, que es algo que están planteando en algunos casos algunos gobernadores, ¿no? Porque dicen, bueno, hay muchas, de hecho hay provincias, hay pueblos enteros que no tienen ningún caso, que se han cerrado, que no ha ingresado ni ha salido nadie en este tiempo. Entonces, en ese caso, bueno, se habla de poder ir aislar esos lugares. Claro, aislar esos lugares y permitir que la gente circule dentro de ese pueblo o mismo en alguna provincia. Ahora, en un barrio, en la capital federal, eso me parece que te diría casi imposible de controlar. Yo creo que depende de cómo se instrumente, como siempre. También parecía imposible de instrumentar los de los bancos después de haber visto el espectáculo del viernes pasado, y se logró instrumentar. El tema es aprender de los errores, ¿no es cierto?, y tratar precisamente de que las instituciones de salud que hoy están asesorando tan eficientemente al gobierno nacional y al gobierno local, elaboren en conjunto con los sectores privados y se cumplan responsablemente los protocolos que permitan esto. Es decir, tiene que haber un protocolo de sanitario, pero tiene que haber un protocolo productivo y laboral. Es casi, yo diría, el ABC, si es que no queremos que el remedio termine siendo peor que la enfermedad o tan grave como la enfermedad. Claro, vos decís que es posible que conviva un protocolo sanitario con un protocolo productivo, comercial y laboral, sin duda, porque si no, insisto... Pero no tenemos países que hayan logrado esto, ¿no? Trabajar en ambas cuestiones al mismo tiempo, es decir, no paralizar la economía. ¿Cuál? A ver, por ejemplo. China hasta en estos momentos ha logrado aislar los sectores que tenían la situación más comprometida, y en el resto de China se logró funcionar bien. Sí, obviamente, lo de ellos es un continente, ¿no es cierto? Sí. Y además es un continente. No, y estamos hablando también igual, Miguel, de un régimen dictatorial como es el chino, ¿no? No estamos hablando, no es democrático. Por eso es que de ninguna manera acá está planteada una dicotomía economía o salud. Queremos economía y salud, y creemos que es posible, tomando los resguardos del caso y con el asesoramiento del excelentísimo nivel que tienen nuestros técnicos en temas sanitarios, poder elaborar esos protocolos. Yo no creo que el argentino sea irresponsable y se plantee tirar por la borda todo el esfuerzo que ya ha hecho. Todos nosotros, yo llevo casi 40 días en cuarentena precisamente. Sí, pero lamentablemente no todos son responsables, como tu caso, Miguel, o nuestro caso. Pero observa lo que pasó en los bancos. Los bancos hoy están ordenados y nadie pensó que iba a ocurrir tan rápidamente un ordenamiento. El tema es encontrar las formas y poder aplicar estos protocolos de salud de manera compatible con alguna actividad. Nadie está pidiendo ni colectivos llenos, ni trenes llenos, nada por el estilo. Por eso se está planteando que haya
turnos alternados, que haya actividades parciales, que se achiquen determinados riesgos que podrían darse de manera tal de que algunas actividades puedan funcionar. Vos a mí me decís, la gente va a salir a comprar ropa, y seguro que no, pero es posible que algunos sectores vinculados a la gastronomía, vinculados a algunos cafés, bueno, esto puedan llegar a funcionar. Si no, estamos claramente declarando la muerte de cientos y cientos de pymes. En estos momentos hay una estadística que habla que lamentablemente es así, es lo que vos decís, pero bueno, también por otro lado se están salvando vidas humanas, ¿no? Digo, sin discusión, y no está en debate esto, y tenemos que seguir salvándolas. El tema es que también tenemos que pensar en el día después. Todo esto puede ser a partir del lunes o puede ser dentro de un mes, pero en algún momento hay que pensar esa transición, sin discusión. Está bien, ahí estamos más de acuerdo, te diría, Miguel. O sea, lo que vos estás planteando es que esta posibilidad de cuidar, tener un buen protocolo sanitario, un buen protocolo de producción al mismo tiempo, no necesariamente tendría que ser ya. Digo, de ninguna manera, esto tiene que ser acordado con las autoridades nacionales y las autoridades locales que están trabajando coordinadamente, pero lógicamente los sectores de la producción que están viendo cómo se cierran pymes de manera, yo diría, a lo pavote, como muy pocas veces ha ocurrido, cuando estamos escuchando los pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla de miles de millones de puestos de trabajo que se pierden, cuando vemos que estamos llegando a récord, ¿no es cierto?, de cierre de pymes en un tiempo en el cual la Argentina no venía precisamente de etapas en las cuales las pymes estuvieran de manera floreciente. Tenemos, insisto, que hacer compatible la vida económica en un determinado momento, y cuando esto sea posible, con la defensa de la salud. La prioridad es la salud, y yo veo al presidente rodeado con los mejores equipos de salud. Tal vez les esté faltando rodearse también con los mejores especialistas en economía real. Ahora, Miguel, entonces vos imaginás que en el momento en que se esté realmente entonces preparado para que convivan tanto el protocolo de salud como el protocolo productivo, sería un 30% de la economía lo que se reactivaría. En un primer tiempo sí, fundamentalmente porque todo el tema logístico, el tema de ciertas actividades comerciales y estas que hacíamos referencia, yo creo que pueden ir volviendo gradualmente porque son las que más fácil pueden establecer protocolos de salud compatibles con la preservación precisamente de evitar que la curva se nos escape. Pero por eso es tan importante estar atento básicamente a lo que ocurre en el Gran Buenos Aires, que es la gran preocupación que tenemos, para que no nos ocurra como en Brasil, donde ya La Rosina, que es la principal villa miseria de Río de Janeiro, ya tiene muertos. En el momento en que esto explote, si es que explotara en el Gran Buenos Aires, ahí tenemos que preocuparnos mucho, porque también, además de afectar a esa pobre gente, también nos afectaría a nosotros. No podríamos estar fuera de un impacto de esta naturaleza. Es fundamental compatibilizar actividad económica y hacerle llegar a los sectores más desposeídos y que están tratando de preservar sus fuentes de trabajo, tanto la comida como el salario. Vos fíjate lo que está ocurriendo con el salario. Las empresas más importantes están empezando a aprovecharse, y están absolutamente. Las pymes hacen un esfuerzo sobrehumano, y teniendo en cuenta el entramado comercial e industrial de la ciudad de Buenos Aires, hay que hacer un esfuerzo para no solo lograr el salvataje, sino lograr que esa compatibilidad entre salud y comercio, ¿no es cierto?, y actividad comercial e industrial logre estar de la manera más armonizada para achicar costos y daños que seguramente e inevitablemente van a ocurrir. Sí, y algún anuncio en lo impositivo también, ¿no? Que sería desde ya, todos que estamos necesario. pidiendo desde ya, y además debieran ser más automáticas. Yo te digo, en este momento están los créditos pendientes. ¿Sabés cuántos créditos se han otorgado? 5%. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pymes hace 6 años o 7 años que no pide crédito, y por lo tanto no tiene carpetas, porque había tasas irrisorias, tasas siderales. Entonces, si tienen que empezar a hacer las carpetas para hacer partícipes
Sí. de las líneas de crédito se encuentran con tiempos muertos que cuando llegue el crédito ya va a ser tarde. Por eso es muy importante agilizar estos mecanismos que permitan que las medidas que ya se están adoptando lleguen más rápido y que se terminen de adoptar otras medidas en términos impositivos, de levantar la presión impositiva, ¿no es cierto?, lo antes posible y también de manera más automática. Miguel, ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. No, el placer es mío, Eleonora, y desde ya a disposición siempre de ustedes. Bien, Chau. hasta luego. Muchas gracias. Bien, y lo decíamos al comienzo y lo dijo el propio presidente de la Nación, los retenes y los controles se van a endurecer. Y atención, porque